Esta noche estaremos continuando un tema que se quedó incompleto la última vez. Pueden sentarse, por favor. Y es prepararnos para recibir el encuentro con Jesús, que no es otra cosa más que el arrebatamiento. Pues esta es la continuación, parte 2 de la preparación del encuentro con Jesús, ¿verdad? Y vamos a empezar este tema, continuar con este tema en Lucas 17, 26. Lucas 17, 26. Y empieza así con una advertencia, ¿verdad? Que es interesante. Y dice, y como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Quiere decir, ¿verdad? Que el mundo en el tiempo de la segunda venida está viviendo arbitrariamente como mejor quiere, no quieren seguir instrucciones, lo malo lo llaman bueno, las noticias malas son las que salen en prominencia, siempre hay instrucciones incorrectas y eso es lo que el gobierno y lo que está en eminencia avalan en virtud de complacer sus propios beneficios, no de la población. Y estamos así viviendo ese tipo de situación y son indiferentes a las necesidades del pueblo. Y a ellos lo que les interesa son las necesidades propias. Y estamos en esos tiempos de Noé. Por eso dice, y también será como en los días del Hijo del Hombre. Y dice el 27, el versículo 27, comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos. O sea, que había malas costumbres, nada diferente a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y Noé estaba llevando el mensaje de Dios, pero el pueblo no lo quería escuchar, le daba la espalda. Ahora mismo estamos tratando de llevar una doctrina cristocéntrica y el mundo da la espalda, no quiere escucharlo. Y los que están haciendo las cosas malas, las iglesias están llenas, porque no están llevando el mensaje correcto. Estamos en los tiempos de Noé, y se repiten. ¿Cuántos de ustedes saben que los tiempos son cíclicos y que vuelven a ocurrir otra vez? Ocurrieron en aquella época y vuelven a ocurrir en esta época. Y exactamente estamos en esos acontecimientos. Y sigue diciendo el versículo, hasta el día que entró Noé en la barca. Interesante. Y en ese momento se habían burlado de todo, pero cuando vieron que el agua empezaba a llenar todos los espacios hasta llegar a la montaña, la gente empezó a preocuparse. Y eso es lo mismo que está pasando hoy en día. La gente, usted le habla de Dios, le dice lo que tiene que hacer y la gente lo que hace es burlarse y reírse. Ah, pues tú eres un religioso. Ah, tú eres un aleluya. Y empiezan a reírse. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos de Noé. La diferencia es que Dios va a venir a buscar su pueblo no en una barca, sino se lo va a llevar al cielo y nos va a levantar en el arrebatamiento. Eso lo vamos a ver ya mismo. Y sigue diciendo, y vino el diluvio y detuvo a todos. Quiere decir que hubo una reacción negativa, pero no cambiaron su parecer. Siguieron empecinados en lo mismo. Hemos explicado aquí que la tendencia hacia el mal, por eso es de continuo en las personas y por eso es que Dios decidió hacer un diluvio, porque el hombre no iba a cambiar. Estamos viviendo una época donde el hombre no quiere cambiar y es terco e insistente hacia el mal. Y esto es para la iglesia. Porque los que están en el mundo son del mundo, eso ya el enemigo los tiene. Pero los que están en la iglesia que tienen que estar con Cristo son los tercos que no quieren cambiar. Quieren malas costumbres, siguen hablando lo que no tienen que hablar, siguen teniendo adulterio y fornicación dentro de la iglesia, etcétera. No voy a hablar de eso, pero es lamentablemente que la iglesia no se pone para su número. Y dice el versículo 28. Asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Quiere decir que en los días de Lot estaba la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y vemos cómo ellos hacían lo mismo. Tiempos cíclicos que volvieran a hacer. Los tiempos de Noé, los tiempos de Lot. Y ahora los tiempos actuales. Y sigue la gente sin escuchar lo que Dios le quiere hablar. Y el 29 dice, mas el día que Lot salió de Sodoma,
llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Yo estuve en ese territorio con la pastora y vimos cómo todavía está el azufre sobre la tierra allí. Y vimos cómo las ruinas están destruidas. Las camas donde se ejecutaba la prostitución quedaron destruidas completamente, en piedra eran. Y vemos cómo eso se quemó, cómo Dios lo quemó directamente. Y sigue diciendo hasta el versículo 30, aún así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. O sea, quiere decir que el hombre Dios va a manifestarle al hombre su verdad. Y en la época que nos tocó vivir a nosotros, corresponde al ciclo donde va a venir el zarpazo o el arrebatamiento. Y quiero traerlo a colación estratégicamente porque estamos viviendo una época donde las iglesias no quieren predicar el evangelio cristocéntrico, donde dice que va a venir el momento donde Dios va a levantar la iglesia viva al cielo y se la va a llevar. Y entonces vendrá el tiempo de la gran tribulación. Quiere decir que Dios termina con la iglesia de los gentiles que somos nosotros, que es el tiempo del zarpazo o el arrebatamiento, para entonces tratar directamente con Israel en la gran tribulación. Nosotros somos la iglesia de los gentiles, la iglesia que se va a levantar viva al cielo. Pero el problema que estamos teniendo es que no se está predicando este evangelio y los mismos que estudiaron esto y lo reconocieron, le ha sido quitado y cegado su entendimiento y sus ojos para que digan que esto no va a ocurrir. ¿Cuántos de ustedes saben que ahora mismo hay en el mundo entero diferentes avistamientos de fenómenos ovni? Eso está en las noticias en todas partes del mundo. Y yo le quiero decir a ustedes, ¿por qué es eso? Eso es porque ellos saben que Dios va a levantar su pueblo y va a ser un remanente. Y como saben que eso va a pasar, para quitarle la credibilidad a Dios, están haciendo ese mimetismo. Los ovnis no son más que una entidad satánica de mucha sabiduría que están dándole toda esa sabiduría diabólica a la gente que están en guerra y en el gobierno. Y entonces, como saben que la iglesia va a ser levantada, están mimetizando lo que Dios va a hacer, pero ninguno de ellos puede imitar lo que Dios va a hacer. ¿Cuál es el propósito de esto? Engañar al pueblo. Y la iglesia está confundida creyendo esa mentira de los fenómenos ovni. Fenómenos ovni existen, son realidades y es una vertiente satánica. ¿Alguien tiene duda de esto? Porque para buscarlo por la Biblia, porque tenemos que avanzar. Quiero que usted se lleve el concepto claro. Todos esos sitios que hacen esto son vertientes satánicas grandes, pero eso va a estar donde quiera, dándose a reconocer a través del internet, a través de todos los medios noticiosos, para que el pueblo viva engañado y cuando Dios levante su pueblo, se lo llevaron los ovnis. ¿Da cuenta? La idea es engañar al pueblo. Y entonces, tristemente, la iglesia que tiene que estar predicando esta verdad no la hace. ¿Y qué va a pasar? Que por falta de conocimiento mi pueblo perece, Oseas 4:6. Y eso es lo que está ocurriendo. Miren cuál cierto es esto. Y quiero que vayamos entonces entendiendo esto. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 6, del 1 al 2. Cuando usted pueda, léase Apocalipsis del capítulo 6 al 19 y va a entender todo esto claramente. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno a Juan, ven y mira. Ese es Juan, el apóstol Juan. Y mira el 2 que dice. Y miré, he aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco. La gente cree que ese es el arco de Dios. No. El caballo que viene montado Jesucristo. No. Y quiero que ponga mucha atención porque esto se ha enseñado muy mal. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Ahorita adoraron el arco de bronce, ¿se acuerda? Y le fue dado que una corona. O sea que se le dio poder para enseñorearse de las naciones. Y salió venciendo para vencer.
déjelo ahí. Yo quiero que me pongas ahora, Gabriela, la gematría de lo que es corona, para que usted entienda por qué el pueblo está pasando por lo que está pasando. Esta iglesia no, porque esta iglesia lo predicé hace 2 años atrás y ustedes lo conocen, pero para los fines de internet, para que usted conozca lo que significa esto. Mire lo que está aquí. Corona, gematría es el valor de las letras numéricos, ¿sabe? Para aquellos que no saben esto. Mire lo que significa corona. C, 3, el valor de 3. O, 15. R, 18. ¿Qué dice ahí? O. ¿Qué dice 15? N, 14. A, 1. ¿Verdad? El valor de las letras, 6. El valor numérico de las letras, 66. Número total, 666. Coronavirus. Es el alma mortífera biológica que ya nos está enseñando el primer caballo blanco de Apocalipsis que estamos viviendo. ¿Hay alguien que tenga duda de esto? Quiero que lo vea, lo analice, para que sepa dónde estamos parados. Y el COVID-19 es lo mismo que el corona. Ahora, si lo quiere pues, leerlo científicamente, pues mire, aquí está también. Dice, Certificate of Vaccination Identification. A1, primera letra del alfabeto, ¿verdad? Que significa artificial. El 9, el 1 y el 9, letra del alfabeto que indica inteligencia. Inteligencia artificial es lo que le han puesto a la vacuna. Hace 2 años Dios nos lo dio y Dios le plació que lo trajera ahora otra vez porque lo quiere relacionar con Apocalipsis, que es el primer sello del caballo blanco. ¿Qué nos enseña y nos deja ver esto? Estamos en una época donde Dios va a levantar su pueblo. Y la iglesia tiene que saber que esto es una realidad y esperarlo. Porque si usted no lo cree, usted no lo espera. Y si usted no lo espera es porque usted no lo ha entendido o no lo ha creído. Pueden tirarle fotos. Yo lo pongo por internet y lo quitan enseguida, pero usted le puede tirar fotos, no se lo va a quitar nadie. Está bien explicado ahí, bien clarito. Preguntas de esto. ¿Cuántos saben quién es el 666? El falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? El Papa. ¿Quién es el que está apoyando al anticristo para que ya lo escojan? El Papa. ¿Hay alguien que tiene duda de esto? Porque tengo que avanzar, porque si no el material el tiempo corre demasiado rápido. Esto es importante que el pueblo de Dios entienda que esto es una realidad que marca un tiempo escatológico que estamos viviendo, que cíclicamente estamos como en los tiempos de Noé, estamos en los mismos tiempos ahora. La diferencia es que ahora tenemos un weapon biológico, una arma biológica que se llama COVID-19, vaccine. ¿No lo habían visto? Lo han visto, ¿verdad que sí? Bueno, esto es importante que usted atesore este conocimiento para su beneficio. No es para criticar a nadie, no es para señalar, sino para beneficiarse y no cometer el error. Y usted sabe, se cae de la mata, ¿verdad? Ok. Vamos a entrar entonces con Lucas. Bueno, ya le había dado Lucas 16, 26 al 30. Vámonos entonces con Romanos 13, capítulo 13, del 11 al 14. Déjeme yo buscarlo aquí. Yo tengo la versión de King James para que usted la pueda comparar. Bueno, si quiere, ¿lo tienes ahí? Romanos 13, 11 a 14, quiero compararlo aquí. Para que podamos tener una visión más amplia. Aquí estamos. Búsquenlo en su Biblia y márquelo ahí también, escríbanlo al lado y Dios me habló esto y así usted va.
creciendo, 11:14. La tienen ahí, ¿verdad? Dice, y esto conociendo el tiempo, quiere decir que nosotros tenemos que tener claro en el tiempo que estamos, porque va a venir un momento donde eventualmente de aquí pasaremos al arrebatamiento y entraremos al tribunal de Cristo, ¿verdad? Que ya es hora de que debemos levantarnos del sueño. ¿Cómo se lo puso aquí? Ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Seguimos hasta el 14:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las almas de la luz. Interesante ese versículo. Interesante. Le voy a leer la King James. La noche ha pasado y ha llegado el día. Quiere decir que la noche ha pasado significa ya pasó estoy tratando de traerlo el parafraseo del original en hebreo, que dice pasó la resurrección. Porque el tiempo escatológico que estamos viviendo es el tiempo de la iglesia neotestamentaria, que es después de la resurrección. Por lo tanto, si nosotros nos ubicamos en tiempo y espacio de donde estamos viviendo, es el tiempo después de la resurrección de Cristo. Porque tenemos el Espíritu Santo, Él tuvo que ser levantado para dejar el Espíritu Santo viniera a nosotros. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto la comunión de nosotros es directa con Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Que esto es bien importante. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Que puede decirse que desechemos las obras de las tinieblas, quiere decir, desechemos todo aquello que niega la verdad del poder de la resurrección. Cada vez que las personas no creen que va a venir un arrebatamiento, un zarpazo, están negando el poder de la resurrección. Porque Cristo tuvo que morir y resucitar para dejarnos a nosotros el Espíritu Santo en nosotros y nosotros pasar a ser olivo insertado, raíz insertada en el olivo, que somos nosotros, para adquirir la herencia que le dejó abrámica a los judíos y también a los gentiles. Por lo tanto, nosotros somos raíz abrámica insertada en el olivo, y el olivo es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo ven? Esto es bien importante que lo entendamos, porque como creyentes, todas las bendiciones que Dios desató para el pueblo hebreo, también es desatada para nosotros los gentiles. La iglesia no se ha dado cuenta el poder y la autoridad que ha desatado Cristo en nosotros a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La iglesia está dormida. La iglesia no busca el rostro de Dios. La iglesia no recibe revelación porque no se mete en ayuno y oración. Vamos a seguir. Dice, vistámonos en las armas de luz. Quiere decir, y ahorita Ricardo cuando le estaba diciendo, revestidos de la luz, nueva vestidura. Si nosotros nos vestimos del arma de luz, quiere decir, busquemos la revelación de lo que el Espíritu da para que tengamos luz en nuestra alma y veamos cómo el enemigo nos quiere distraer, nos quiere perturbar para sacarnos del camino que Dios nos quiere poner, de las bendiciones que Dios nos quiere dar. Y esto es importante porque la iglesia va a tener problemas si no se mete con Dios, porque no lo van a dejar llegar ni siquiera al templo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido problemas para poder llegar, pero el enemigo se encarga de poner muchas trabas para que usted no llegue a la iglesia. Pero usted tiene que persistir y llegar. Porque estamos en esos tiempos de que Él va a poner obstáculos. Y si usted no está claro en la persecución de su bendición, usted se queda en su casa haciendo otras cosas y pierde su bendición. Y esa bendición, quién sabe, puede ser esta noche un arrebatamiento. Mira qué sencillo. Y por causa del desconocimiento, porque me sentía así o asado, o porque tenía coraje, o porque tenía aquello, o tenía lo otro, echó su bendición que no es negociable con nada. Esto es importantísimo. Y dice el versículo 13, andemos pues de día honestamente.
Quiere decir que debemos andar de una manera de alta responsabilidad delante de Dios, en honor y honra a quien gloria, honra y honor merece. O sea que nuestra posición, nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestras acciones deben ser cónsonas con lo que Dios quiere que hagamos. No lo que el cuerpo te está diciendo, no lo que el vecino te diga, no lo que tú sientas, es lo que tú sabes que es correcto. Porque el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne no. Y ahí tenemos que batallar. Entonces, si la iglesia no se levanta en autoridad y poder, la bendición del arrebatamiento la puede perder. Y no es propósito de Dios, es el mismo ser humano que la bota por no seguir el consejo que dice la palabra de Dios. Dice, andemos como de día honestamente, o sea, correctamente, no en glotonerías y borracheras, que son las costumbres del mundo, ¿verdad? No en cohabitaciones y diluciones, significa inmoralidad sexual y de todo tipo de índole de disolución. Disolución puede ser algo que te diluye el propósito primordial por lo cual tú has sido llamado. Todo aquello que te desvía hacia ese propósito es una dilución. Por lo tanto, está en juego tu salvación. ¿Estamos claros ahí? Dice, no en pleitos y envidia. Quiere decir que constantemente vamos a estar sufriendo manipulación y de una manera u otra interferencia para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Estamos en esos tiempos. Son tiempos escatológicos lo que estamos viviendo, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y lo mismo que pasó en los tiempos de Noé, que había un arca para salvar al pueblo, se salvaron 8 personas, estando él predicando tantos años, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, Dios quemó toda esa ciudad y se salvaron los que huyeron. La esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó como una estatua de sal. Esa estatua está allí todavía, yo la vi. ¿Sabe qué significa eso? Que la dilución del pensamiento de ella, que habla este versículo, tomó lugar en su pensamiento y miró lo que había dejado atrás, que se iba a quemar, y ella lo vio con desagravio dejarlo y lo miró. Y Dios vio su corazón y la convirtió en estatua de sal. ¿Usted me está entendiendo? La iglesia exactamente se parece a esa estatua de sal. ¿Por qué? Porque doy un pasito para adelante y doy un pasito para atrás. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Y cuando diste para atrás, te quedaste como la estatua de sal. Adelante, Gabriela. Le doy un micrófono a Gabriela. Y usted le parece que lo que la enseñanza es fuerte. No, es lo que está pasando. Y nosotros tenemos que alertar a nuestros hermanos. Adelante. Ahora, ok. Que hay que destacar que ella no, sabe, ella se convirtió en estatua de sal, pero que no sucede nada que Dios no advierta. Claro. Que es decir, que también hay que asociarlo con los tiempos de ahora, que lo estamos comparando, que, ok, la salvación se puede perder, pero Dios nos ha advertido a nosotros que estamos, ¿verdad?, que estamos en la iglesia, pero también a los que se pierden, que ya está advertido cuáles son las cosas, las decisiones, lo que hay que hacer, que hay que también recalcar eso, porque, ok, ella se convirtió en eso, ella fue la que pero que ella fue la que lo decidió, pues ella fue la que se aferró. Igual pasa con ahora, se aferran a lo que ¿verdad?, tienen aquí, pero está advertido. Claro. Y esto es importante porque la iglesia que dice ser de Jesús, tú sabes cuando está metida, cuando vienen al culto de oración. Ahí tú sabes quién es quién. Yo no, porque yo no salvo a nadie, es el Señor el que lo hace. Yo sencillamente soy una trompeta de él aquí. Pero esto es importante porque ahí tú sabes, no es que todo el mundo tenga que venir obligatoriamente, hermano, eso no es lo que yo quiero decir. Pero la esencia de la iglesia, si hay una feligresía de 110 personas,
no menos de 60 personas deberían estar en un culto de oración. ¿Por qué? Porque el culto de oración es donde tú le muestras tu corazón al Señor. Y ahí verdaderamente tú tienes la profundidad del conocimiento de quién tú eres con Dios y quién es Dios para ti. Y cuando tú ves eso, la iglesia no responde. Y la pregunta es, puede ser que yo esté comprando para graduaciones, puede ser que yo esté haciendo cosas que necesito, pero no todos los jueves van a ser igual. Entonces, ahí vemos realmente cómo tú estás con Dios y cómo Dios está contigo. Porque podrá haber en un jueves que no venga y otro, yo lo puedo entender, porque surgen cosas, hay que ser razonable. Pero el grueso de la iglesia tiene que estar metido con Dios. ¿Por qué? Porque esto es algo que tú y yo no lo podemos comprar. Es un viaje de ida y no vuelve otra vez hasta que venga final, en la batalla final, que vendremos peleando con el Señor. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia que no está despierta? ¿Por qué no están buscando el rostro? El entretenido, el internet, no le tienen importancia, no han reconocido la importancia de venir a orar y buscar el rostro de Dios, no han reconocido humillarse delante de Dios en oración, porque eso es lo que hacemos, nos humillamos delante de Dios. Hablamos los testimonios y nos fortalecemos en la fe, pero nos humillamos delante de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, la iglesia que está metida con Dios debe ser una iglesia pujante en ese estilo de vida. Debe ser una iglesia que anhela buscar el rostro de Dios. Y cuando tú ves que la gente tiene el conocimiento, se le ha hablado, se le ha predicado y no hay movimiento, y dices, ¿qué es lo que está pasando? Algo está pasando. Se llama dilución. Lo dice la palabra dilución. Esa dilución es intercambiar los valores del mundo y lo que me conviene y necesito hacer versus los de Dios, que son más importantes. Todo pasará, mas mi palabra permanecerá. Y la iglesia está dormida. Ya no te digo más los pastores. Entonces, nosotros tenemos que ser trompeta, tenemos que ser atalaya, tenemos que llevar esta verdad para que el pueblo despierte. Porque esto está a punto de cumplirse ya. Y el mensaje que nosotros queremos ver y dar es el que tenemos que nosotros mismos hacer. Y si nosotros no hacemos, ¿quién lo va a hacer? A veces queremos que nuestros hijos vengan al camino, que nuestra familia venga, pero ¿qué estamos haciendo? Queremos resultados diferentes haciendo lo mismo. Eso no es posible. Tú quieres cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Tú quieres cosas nuevas, tienes que hacer cosas diferentes, nuevas, para tu vida, necesariamente. Si nosotros no nos ponemos para ese número, créame, la iglesia va a seguir sin autoridad y sin poder y va a sonar la trompeta y será un verdadero remanente de remanente lo que se va a ir. Mire, yo le voy a decir, estando yo en ese altar un domingo, el Señor me dio la visión del remanente. Y a mí me dio un taco de garganta que no podía hablar. La gente creyó que me pasaba algo. Debe ser que yo me puse colorado, no sé. Pero yo me puse un taco de garganta porque yo vi gente que conozco que se quedaba. Y tú sabes lo duro para mí eso. Y yo hablaba y hablaba y no escuchaba a nadie. ¿Usted sabe lo que es eso? Entonces, tú te pones a pensar, ¿dónde está la mente de esa gente? De miles de personas. ¿Dónde están esas iglesias grandes que tienen que estar predicando eso? Porque la visión que fui fue de una iglesia grande que se quedaba. Y a mí me dio un taco en la garganta porque vi la gente que conozco. Y realmente está pasando en la iglesia actual. Entonces, hay que ser una trompeta de Dios y hablar estas cosas. Para que estas cosas, como dice Gabriela, Dios lo está avisando con tiempo. Dice la palabra que lo busquemos mientras pueda ser hallado. Él está ahí, pero tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad. Y la iglesia está dormida. La iglesia está bien dormida. Romanos 13 nos da a nosotros una receta clara
en el versículo 11, nos dice, y esto conociendo el tiempo que es ya ahora, levantémonos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces la gente dice, pero es que ¿desde cuándo yo vengo oyendo eso? ¿Desde cuándo yo oí allí ya se murió? Está en el cielo. Todo eso son argumentaciones lógicas del hombre y Dios no trabaja con la lógica del hombre. Dios trabaja con la fe del hombre. Y con la persona que me dijo esto, yo le dije, ¿sabes qué? Puede ser que para ti no veas el levantamiento, pero ¿qué te garantiza a ti que no mueras en un accidente violento o con una bala perdida te coja y te muera? Llegó tu partida hacia el cielo. ¿Sabes tú para dónde vas? ¿Estuviste preparado almáticamente para ir al cielo o estuviste preparado almáticamente para ir al Seol, al infierno? ¿Sabe qué me contestó? No, porque la salvación nunca se pierde. ¿Sabes una cosa? Estás bien equivocada. Parece mentira que con esos dos niños chiquitos estés pensando que te vas a salvar porque ya confesaste a Jesucristo como fiel Salvador. Y le puse un ejemplo sencillo. Si yo hago un negocio contigo y pactamos los dos, tú no cumples tu parte, ¿tengo yo que cumplir la mía? El pacto es de dos. La salvación es individual con Dios. Bueno, por eso son cosas legales. También la palabra es legal. Porque es el juicio celestial. Me dijo, bueno, se quedó ahí. Yo le dije que el Espíritu Santo te revele. Pero esa actitud que yo vi en esa persona es lo que está pasando en la iglesia. Y nosotros tenemos que llevar este mensaje, porque si nosotros no llevamos este mensaje a nuestra familia, a los amigos, a las amistades, eventualmente va a pasar un desastre de lo que él me mostró, que es un remanente bien pequeño. ¿Sabe? ¿Usted tiene idea de lo que es un remanente? Yo no tenía idea hasta que lo vi. Un remanente. Porque cuando tú buscas la definición de la palabra remanente, hay muchas cosas que se pueden ver. Pero cuando usted ve visualmente un remanente, es ver miles de personas y se levanta uno. Y ver miles más y no se levanta nadie. ¿Sabe lo fuerte que es eso? ¿Usted está entendiendo lo que yo le quiero decir? Y se quedan. Pero es por esto mismo. Porque la gente no cree en esta verdad y viven sin importarles las cosas. No. A Dios le interesa todo. Bien dice su palabra que, como una vez me dijo a mí, ¿sabes tú cuántos cabellos se te cayeron hoy? Para que entienda, tú sabes dónde es que está el poder. No. Pues entonces, ¿cómo tú vas a calcular lo que yo voy a hacer? Le dirá al alfarero, el barro al alfarero, lo que el alfarero va a hacer. No somos el barro. ¿No es verdad? Entonces, tenemos que despertar y darnos cuenta que la iglesia tiene que sacudirse. La iglesia tiene que moverse. La iglesia tiene que buscar el rostro de Dios porque el tiempo se está acabando. Y esto es un momento de ida y sin vuelta. Punto y se acabó. Vamos al 12, mira lo que dice el 12. Porque esto es una receta perfecta. La noche está avanzada y se acerca el día. O sea, que sabes que si estos acontecimientos están apareciendo es porque durante la noche viene el descanso para entrar en la acción del día. O sea, que es una sincronización de tiempo y espacio que Dios te la está marcando con esta palabra, diciéndote, la noche está avanzada y se acerca el día. Si tú en la noche no te preparaste para el amanecer del día, no pidas el resultado de tu salvación. ¿Está bien claro? Es que le estoy parafraseando porque esto es lo que quiere decir en el original. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. O sea, aquello que no es mío, deséchalo, sácalo de tu vida. Y vistámonos de las armas de la luz, revestidos de la armadura blanca que decía Ricardo ahorita. Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que vestirnos de esa armadura, significa estar almáticamente limpios para que cuando suene la trompeta la escuchemos.
Porque no estar almáticamente limpia conlleva una distracción, conlleva estática a los oídos y ceguera espiritual y ceguera a nuestros hijos, a nuestros ojos. Y por supuesto, cero entendimiento de esta verdad. Y mira el 13, como te sigue diciendo. Andemos como de día, honestamente. Una pregunta honestamente. Esa palabra es una palabra bien fuerte. Yo estoy siendo honesto con mis sentimientos y mis actitudes con Dios conforme a la palabra. Es una confrontación, porque es una receta lo que Él nos está dando aquí. O sea, tu sentir en tu corazón, tus acciones hablan de la honestidad conmigo, la transparencia conmigo. Y te dice claramente, no glotonería, no vagancia, no, glotonería es bien amplia la palabra. No borrachera. La gente asocia esto simplemente con alcohol. No, hay muchas borracheras de tontería que la gente se llena la boca hablando estupideces y sandeces. Eso también aplica a borracheras verbales. No en lujuria, eso lo entendemos, y en lascivia. No en contienda. Esto es algo que el pueblo de Dios tiene que aprender a evitarlo. Ricardo ahorita le habló de la ira. Hay gente que tiene la ira reprimida y la muestra con resentimiento. Y yo le hablo a este, pero no le hablo a este. Le hablo a aquel, pero no le hablo al otro. ¿Cómo se llama eso? Contienda. ¿Tú crees que con ese tipo de actitud tú estás listo con vestiduras limpias para irte al cielo? Es imposible. O sea, no estamos limpios. Porque si yo hago acepción de persona y la palabra me dice que no haga acepción de persona, quiere decir que yo tengo dentro de mi ser interior guardado algo que les disgusta a Dios y que yo creo que lo tengo que preservar porque a mí me parece, porque yo entiendo, porque estoy molesto, porque quizás que, mire, compadre, usted está en la actitud incorrecta por completo. Y si lo trata de justificar, peor es. Y la gente tiende a justificarlo. Pero ¿quién va a engañar a Dios? Y la iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que ser honesta y transparente. No puede estar con esas cosas. ¿Por qué? Porque es su salvación. Dios no va a permitir, ni se dejará engañar, ni tampoco va a permitir ser burlado. Y la iglesia tiene que despertar. Un remanente es una cosa pequeña. Una pequeña manada. Y nosotros somos la esposa del Cordero. Esto no es para meterle miedo, es para concientizarnos de una verdad absoluta que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar conscientes de esta verdad y rectificar nuestros pensamientos y nuestras acciones a la luz de la palabra de Dios. Si no estamos cónsonos con ella, es mejor que nos alineemos, como dice la pastora, y andemos derechito. El 14. Así, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Miren, esto es algo que es bien difícil. Tú dices, los deseos de la carne, la lujuria, las miradas, las tentaciones sexuales. Esto es más grande que eso. La carne puede ser que te pida, te quedes durmiendo. La carne te puede decir que te vayas para las tiendas. La carne te puede decir que te entretengas con el Facebook o Internet o los jueguitos que hay en Internet. La carne te puede decir tantas cosas. Yo siempre le digo a ustedes algo. ¿Cuántos se atreven a hacer un ayuno de Internet? Un ayuno del teléfono. Y cuando usted se examina y dice, wow, esto está difícil, porque preferiría pasar hasta hambre, pero seguir mirando el Internet. Les voy a decir por qué pasa eso. Eso pasa porque hemos adecuado nuestra mente a depender de que alguien que no es Dios diga lo que tenemos que hacer. Pero cuando usted crea una dependencia de Dios, usted le pregunta a Dios si voy a entrar a buscar esto y tú me guías. ¿Cuántos de ustedes entran al Internet y le salen una mujer desnuda o un hombre desnudo? ¿Cuánto le ha pasado? ¿Y quién está en ese evento? El diablo.
Por eso nosotros tenemos que aprender a ser guiados por Dios en todo momento. Y la iglesia no se puede dar el lujo de contaminarse, porque una contaminación entra bien fácilmente, pero descontaminarse cuesta trabajo. Mira, un ejemplo. Quiero que ustedes despierten con esto. Usted ve una imagen de pornografía, le dura 120 días en la sustancia reticular de su cerebro repitiendo esa porquería de imagen. Ahí, pam, pam, pam. Y usted se acuesta, pam, 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 y se levanta, pam, pam, pam. Y mira aquello y se le parece a lo que miró. Y vuelve y se reafirma en el concepto de lo que vio. ¿Y qué va a pasar? Que va a volver a la misma basura donde Dios lo sacó. Porque Dios sabe toda la verdad de nosotros, pero también el diablo conoce el talón de Aquiles de nosotros. Y usted no va a decir que eso es el diablo, es usted mismo que lo está haciendo. Estoy aquí, pueblo. Entonces nosotros tenemos que despertar a esa realidad, porque si no, perdemos mantener las vestiduras limpias. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Así que los deseos de la carne no los podemos alimentar, tenemos que eliminarnos. Bien, hay 8 cosas que le quiero traer, veo que el tiempo se me pasa muy rápido. 8 cosas de la voluntad de Dios para nuestra vida. Primero es que todo que reconozcamos que es de las obras de las tinieblas, lo desechemos inmediatamente. Ay, bendito, es que a mí me da pena tenerse lo que decir. Porque imagínate, yo traigo la cervecita, pero eso no es nada. En tu casa. No, tú tienes que sacarlo para afuera. Ah, pero es que vino de Nueva York tantos años que yo no veía a mi hermano. Entonces tu hermano es más importante que Dios. Entonces te da pena tu hermano, pero ¿y Dios qué? Y se trata de tu salvación. Ah, es que tú ves la diferencia, quién está primero ocupando el primer lugar en tu vida. Por decir un ejemplo, vamos, seguimos. Vistámonos de la luz. Eso significa que aquello que no arroje bendición de nuestra vida, de aquello que no sea cónsono a la palabra de Dios, no lo sigamos, no lo permitamos. ¿Por qué? Porque si no está cónsono a la palabra de Dios, lo demás se llama tiniebla. Lo único que tiene luz es la palabra de Dios. Amén. Bien, andemos como de día, quiere decir, andemos honestamente. Quiere decir que si nosotros estamos cónsonos con la palabra de Dios, actuamos como hijos de Dios. El domingo busqué esa predicación, fue un poquito fuerte, yo lo sé, pero era lo que Dios quería que trajéramos. Porque si nosotros pensamos conforme a la palabra de Dios, actuaremos conforme a lo que pensamos. Y si actuamos conforme a lo que pensamos y está consono con la palabra de Dios, andamos en luz. Porque no va a haber equivocación. Y cuando andamos en el poder de la palabra de Dios, reaccionamos conforme a la palabra de Dios. Tenemos mansedumbre. La ira no toma lugar a nosotros porque tenemos dominio propio por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, respondemos con la sabiduría en el tiempo correcto, no en el tiempo incorrecto. La carne te va a llevar a disparar de la baqueta. ¿Cuántos saben lo que es eso? Disparar de la baqueta según te parece. Y eso lo que te hace es equivocarte y estás destruyendo tu propio cuerpo, tu propia bendición, tu propia programación que Dios tiene para tu vida. La estás saboteando. Porque el único perjudicado aquí eres tú. El otro le diste cualquier cosa, se molestó, se fue allá con su problema. Pero te quedaste tú envuelto con el resentimiento. Y como tú eres creyente, él a lo mejor es del mundo y seguirá siendo del mundo. Pero tú como creyente, ¿dónde estás? Ni le das testimonio, ni abonas nada para tu familia y echas el zafacón tu propia salvación. Y no nos damos cuenta. Las glotonerías y borracheras, pues todo el mundo lo sabe ya. Eso no se lo voy a volver a hablar. Las contiendas y las envidias. Es algo que la iglesia todos los días tiene que luchar. ¿Por qué? Aquel entré y aquella no me saludó. Al otro no me habló. ¿Y quién usted cree que le está poniendo eso en la mente? El diablo. Y si usted no ha trabajado sus
malas experiencias, no las ha entregado al Señor, no ha sido redimido o no conoce el perdón, usted va a empezar a mirar eso como que es personal. Y a lo mejor la persona no lo saludó porque no lo vio o estaba pensando en otra cosa y usted cree que lo estaba mirando. Y realmente nada de eso ocurrió, pero usted hizo un teatro, hizo todo un andamiaje de una mentira y se la puso el enemigo y usted la empotró aquí. Entonces su ser interior se daña con unas emociones negativas y está echando al piso la salvación porque no pudo resolver la situación. Y usted no se da cuenta que es usted mismo. Sí, es una película completa y destruye su propia vida. Y eso la iglesia no lo puede permitir. Muy diferente si usted anda en voluntad de rendida a Dios, Dios trabaja con uno y nos limpia de toda obra pecaminosa. Por lo tanto, tenemos que vestirnos de Cristo que nos salva y evitemos los deseos pecaminosos. Por lo tanto, andemos en pureza e integridad y que tengamos siempre la sensibilidad de la forma correcta para salvación y vida eterna. Número 8, importante. No tenemos que alimentar los deseos de la carne. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Seamos sabios, cuidémonos. Esto va tanto como al hombre como a la mujer. Tenemos que cuidarnos. Si nosotros no nos cuidamos, créame, la carne va a dominar y cometer el error. Créame. Pero si usted se cuida, no. Si usted no se cuida, va a tener problemas. Aquí la clave está en la armadura Efesios 6:10, que es importante que usted recuerde todo esto. Efesios 6:10 es la armadura del Señor. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo tanto, fíjate que dice, en poder de su fuerza es estar firme con una actitud agresiva frente al contrincante de las tinieblas. Cuando usted discute con una persona, usted no está peleando con esa persona, usted está peleando con lo que está operando en esa persona. Por lo tanto, usted no tiene que maldecirlo, hablarle mal o ponerle epítetos feos, ¿verdad? Y palabras soeces, no. Si eso es lo que está operando en esa persona, yo lo oriento, se lo digo, pero no acepto lo que dice, ni hago lo que pide. ¿Por qué? Porque si usted se pone a hablar mal, va a usar epítetos o pronombres inadecuados, por no decir ninguno, usted es el que se está contaminando, porque usted está hablando palabras soeces. Y eso no es lo correcto. Por eso es importante que usted mantenga una actitud agresiva con el contrincante. Cuando él habla de actitud agresiva, significa en paz y mansedumbre con la sabiduría de Dios. Porque la respuesta blanda aplaca la ira. Amén. Versículo 12, vamos al 11 y el 12. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es ponernos la armadura? El yelmo de la salvación, el escudo de la fe. Tener la palabra del Señor, que es la palabra agresiva, que es la palabra que va en asistencia a actuar directamente en defensa, ¿verdad? Estar firme contra las acechanzas del diablo. Significa que usted tiene que discernir cómo es que el enemigo lo está atacando para usted no enredarse y equivocarse. No hacer teatro ni ideas de cosas que no existen, sino estar concentrado en lo que el enemigo quiere hacer y usted lo va a recibir por la revelación del Espíritu de discernimiento en usted, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando el enemigo quiere atacarlo, usted se para firme, vamos a ver, por la palabra. Y usted batalla con la palabra. No, que tú me trataste mal, me hablaste mal. Esa no es forma de hablar. Mira lo que hiciste, fíjate de esto, lo que dice la palabra. Esto fue lo que tú me dijiste. Es muy distinto a decir, tú me hablaste malo. Ya estás agrediendo. Porque es una actitud incorrecta. ¿Te das cuenta? Estar firme no es ser agresivo, sino firme en lo que tú has creído, porque Dios te pone en la autoridad. Pero si tú actúas en lo que almáticamente se doblega y entonces el cuerpo toma lugar,
entonces actúas agresivamente, daña la relación. Y eso pasa mucho en los matrimonios. Es importante eso. Y el 12 te dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo eso que está describiendo Pablo ahí en Efesios son entidades espirituales de maldad que están operando sobre la tierra y están posesionadas en las vidas de la gente. Y están posesionadas en los hijos de Dios. En algunos que se lo permiten. Porque si no se lo permite, no puede. Pero por causa de falta de conocimiento, se contaminan. Así que el 12 nos está llevando a que nos involucremos en el combate cuerpo a cuerpo. Pero ¿cómo dice el pastor? ¿Cómo es que cuerpo a cuerpo? Pero no, resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, él te dice la mentira y la equivocación, tú le presentas la verdad con la palabra de Dios. Y eso es resistir al diablo y huirá de vosotros. Como Jesús tuvo que hacerlo en un momento dado frente al diablo. Y el diablo tuvo que correr porque él lo combatió con la palabra. Por eso el cristiano tiene que leer la palabra y tiene que aprenderla. No tiene que recitarla de memoria, pero aprenderla. Y llegar el momento que la recitas. Porque te viene a la mente y el Espíritu te la revela. Amén. Vamos al 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Quiere decir, mantenerse de pie en la batalla y estar firme. ¿Qué es lo que te va a mantener firme en la batalla de pie? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mientras tú estás en la batalla, el Espíritu Santo te está hablando de lo que está pasando y cuando tienes la revelación, antes de que ocurran las cosas, ya tú tienes la respuesta para lo que viene. Entonces puedes terminar la batalla y estar firme de pie, sostenido en aquel que te dijo todo lo que tenías que hacer antes de que las cosas ocurran. Y eso es para todos los creyentes. O sea que Dios te anticipa, mira, esto es lo que viene, a veces te dice hasta... Te lo muestra y tú lo puedes divulgar y cancelar y tal como Él te dijo, lo viste después. ¿Y quién fue? Pues es Dios, porque el dueño de los tiempos es Dios. Y todo lo que ocurre en el cielo, después ocurre en la tierra. Y si Él te dijo que lo cancelaras en el cielo, lo vas a ver aquí cancelado en la tierra. ¿Me hago explicar? Ese es el poder, la autoridad de la iglesia. Pero la iglesia tiene que someterse en la armadura de Dios y vestirse con la armadura de Dios. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, tú tienes que caminar con la verdad. Tú no puedes decir, no, porque es que voy a hacer esto, pero es que aquel está malo, entonces voy a hacerlo de esta manera para complacerlos a todos. No andas con la verdad. No andas con la verdad. Olvídate que la verdad no está en ti. Y el hombre cuando no tiene a Cristo tiende a hacer estas cosas. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Fíjese que vestirse de la coraza de justicia es verdaderamente aplicar la justicia que puede ser a veces en contra tuya si tú no estás transformado todavía a la imagen y semejanza de un Cristo vivo. Y puede ser a favor tuya si estás haciendo las cosas como Dios quiere que las haga. Entonces, como Dios es el que imparte la justicia, tú tienes que estar en la forma correcta para que la justicia que imparte Dios te bendiga tu vida porque tú caminas en la verdad que es la justicia de Dios. ¿Hay alguien que no pueda ver el concepto? ¿O sí? En otras palabras, andar en la verdad es la justicia a favor de tu vida. Andar en la obediencia de la verdad es la justicia para el bien de tu vida. Y esa verdad redunda en beneficio tuyo porque todos los postulados de la verdad que están en el cielo, como ya lo caminaste en el cielo, espiritualmente hablando, se realizan en la tierra. Cuando nosotros como creyentes oramos,
el intercesor que está a la diestra del Padre, llamado Jesús, intercede con nosotros para que se plasme el pedido de la oración ante cualquier situación que presentamos, para que la situación que ya se destinó al favor de nosotros ocurra en la tierra y se vean los resultados. Ese es el orden. Pero tenemos que caminar en la verdad para que eso que pedimos en oración ocurra y Dios determina el caso en favor de nosotros y lo vemos aquí en la tierra. Pero si usted no anda en injusticia, aunque usted crea tener razón, no va a haber justicia. ¿Y por qué, pastor? Porque la oración no sube al cielo porque usted está sucio. ¿Lo ven? O sea que si yo soy un pecador, yo conozco esta palabra, pero soy un pecador, y yo sé que aquel está mal, y voy a orar porque aquel que me la hizo me la pague, como dice el jíbaro por ahí en la calle, no va a pasar nada. Puede ser que sea contrario a usted, que va a ser trago amargo para que se convierta. Y entonces camine derecho delante de Dios. Pero si usted está derecho, tiene la armadura de Dios bien puesta, con el cincho de la verdad, que agarra toda la armadura, que es el cincho, el cinturón de la verdad, entonces usted está caminando correcto. Cuando usted ora, el diablo corre. Porque sabe que esa oración sube al cielo, la perfecciona Jesús y el Padre la destina a favor tuyo. Y lo que va a pasar en la tierra es que el derrotado es el quien obró mal. Pero usted no albergue coraje, usted deja que sea Dios el que haga la justicia, ¿verdad? La palabra dice, a mí es la justicia, a mí es la venganza, yo pagaré. Pues usted lo pone en las manos de Dios. Ah, no, como este es culpable, que lo perfone, que olvídese que la pase mal. No, ya tú tomaste la justicia en tus manos cuando te pones a decir eso, no. Lo presenté, papá, y tú harás. Entonces, para que usted remache el poder y la autoridad, yo siempre lo digo, y yo los perdono. Cuando usted dice, y yo los perdono, y lo perdona de verdad, ahora es que le cae el peso de la ley completa, el peso celestial. ¿Por qué? Quiero que ustedes cojan esto importante en su mente y agarren esta información. Porque cuando usted lo perdona, usted se liberó de esa basura y Dios tomó el poder y la autoridad sobre esa basura, que son los demonios que estaban ahí. ¿Y qué va a pasar? Usted va a tener la victoria. Es lo que dijo Ricardo ahorita. A esas personas que están haciendo mal y que son enemigos suyos, Dios en virtud sanadora de la misericordia puede que crea cosas de fuego para que ellos se salven y se arrepientan. Pero estamos viviendo una época donde ese tipo de personalidad no está pasando. Por eso es que Dios sabe que los caminos hacia el mal van continuamente hacia el mal y Dios va a levantar su pueblo. Porque esto ya no tiene remedio. Está como en la arca de Noé. La gente no escuchaba las escuchaban y no las escuchaba. O sea, no hacían caso, se burlaban. Por lo tanto, era un juicio más. ¿Y qué hizo Dios? La tendencia hacia el mal continuamente. ¿Qué voy a hacer? Destruir toda esta generación y crear una nueva. Y ahora Él no va a destruir esta generación. Esta generación se va a destruir sola en la batalla que viene de la gran tribulación y va a levantar su pueblo. Es otro arca. Lo que pasa es que es a nivel espiritual. ¿Lo entienden? Y nos vamos vivos para el cielo. Y pastor, ¿pero cómo es que nos vamos vivos para el cielo? La gente no entiende. Todo lo que sube al cielo es glorificado y lo que está sucio aquí se va a quedar. Cuando vamos a subir en cuerpos espirituales y allá nos vamos a conocer tal y como fuimos, es porque el cuerpo espiritual se parece al que tú tienes, lo único que es de la edad de 33 años. 33 años. ¿Me está entendiendo? Y cuando usted analiza bien esto, y lo dice la Escritura, no me da tiempo a explicarlo por la Escritura, son muchas las partes, pero si usted coge 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 1 de Corintios capítulo 15, usted lo va a ver ahí, te lo dice claramente. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que estemos vivos. Quiere decir que en ese momento del arrebatamiento, usted que ha creído en esto, se va vivo para el cielo. Y la iglesia no se le está predicando esto y esto es lo próximo que va a ocurrir. Por eso es que ahorita le dije, usted ve que hay muchos fenómenos por ahí pasando para que usted se confunda. Cuando yo vine a Cristo, antes de venir a Cristo, yo vine a Cristo porque yo quería investigar fenómenos parapsíquicos, paranormales, espiritismo en Puerto Rico y América Latina.
Yo conozco lo que es el fenómeno ovni. Conozco lo que es espiritismo. Conozco la oscuridad. Conozco la esotería, palomayón, toda esa basura, porque yo estaba buscando a Cristo y todas esas cosas, me puse a estudiarlas científicamente. Hasta que Dios me dijo, ya, esto soy yo. Hoy tú vas a saber que yo soy el yo soy. Por eso dice ahí el yo soy. Y Él me mostró su gloria. Y de ahí para adelante, hasta la fecha de hoy, con Él estoy y estaré hasta el final. Yo quiero que usted se lleve este concepto claro, hermano, porque la iglesia está dormida. Y a mí me da mucho, mucho pesar en que hablándole estas verdades no despierten. Viven en derrota, viven en preocupaciones, no disfrutan la vida. Mire, cuando usted viene a Cristo y usted camina correctamente, no hay nada por lo que usted tiene que preocuparse. Pasarán situaciones, somos emocionales y de vez en cuando nos aflojamos, claro que sí, pero salimos, porque sabemos en quién hemos creído. Inmediatamente usted lo cree, empiezan las cosas a cambiar. Pero si la iglesia no se ciñe de autoridad y de poder y no camina como tiene que ser, está derrotada. Estamos, pueblo. Pues ese era el mensaje para esta noche en la enseñanza. Y quiero orar. Si alguien necesita oración por algo especial, lo vamos a presentar. ¿Estamos todos ready? Para aquellos que están por internet, pongan las preguntas que yo les estaré contando con mucho gusto vía internet. Si no, el teléfono, lo llamo directamente al teléfono. Será hasta luego. Que Dios les bendiga. Será hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.